para hacer un exégesis correcto acerca de este pasaje bíblico, ¿dónde en realidad se originaron estas 7 palabras? Tendríamos que hacer un recorrido hasta llegar tal vez a uno de los lugares que se conoce como el Huerto de los Olivos. Ahí, en medio de una noche profunda en oración, Jesús pronuncia por primera vez una palabra que sale de lo más profundo de su corazón y es Abba Padre. En una agonía que él sabía que más adelante su cuerpo físico iba a pasar a una de las agonías más grandes para él. Él en su comienzo, podemos decir, hacia la cruz, en una epifania progresiva, como una manifestación de su señorío también, y como Mesías y Salvador, y con una misión, él sabía que tenía que cumplirlo. En el mismo huerto de Getsemaní, al decir, yo soy, cuando le preguntaron, Jesús manifestó ser hijo de Dios, y aun cuando Pilato le presentó ante la muchedumbre, amotinada con aquellas palabras, ecce mono, quedó claro que era también el Hijo del Hombre. En la cruz, por tanto, quedarían clavados el hombre y Dios, con esas palabras ecce homo, que significa hijo de hombre. Jesucristo, al hacer una vez más la revelación de lo que él iba a hacer, y en las palabras que nos damos cuenta que fue pronunciando en forma progresiva, aprendemos mucho acerca a través de ellas. Una vez más, la exégesis correcta nos lleva hasta el Monte de los Olivos, una hora solitaria, donde él sabe que el momento ha llegado y él tiene que cumplir una misión, y su cuerpo físico, que estaba atado en aquel entonces como ecce mono, como homo, como lo presenta Pilato, hijo de hombre. Ahora la pregunta para toda la multitud que estaba enfrente era hacer un reto si él era verdaderamente el Hijo de Dios. Una multitud ensegada que no sabía en realidad qué era lo que podía hacer, qué era lo que iba a suceder más adelante. Sin embargo, cuando Pilato le dice a Jesús, ¿sabes que tengo el poder de la vida en mi mano? Jesús le responde a él y le dice, ningún poder te es dado, yo entrego mi vida voluntariamente. Y estando ahí, después de haber progresado, haber pasado la noche, es arrestado en la oración que él se encuentra en el Getsemaní, es llevado ante un juicio donde más de 240 leyes judías fueron quebradas para llevar a cabo lo que le conoceríamos como el Calvario. Más de 240 leyes sobrepasaron encima, sin embargo él enmudeció porque él sabía que tenía una misión que cumplir. Simplemente ni el sumo sacerdote pudo presenciar o sentir esas palabras cuando hacían la pregunta si era hijo de Dios, y él responde que sí. Dice que el sumo sacerdote se rasgó sus vestidos. En otras palabras, sus ojos y sus oídos, y más que sus ojos y sus oídos, su corazón se había cerrado. Simplemente se había envuelto en una religiosidad, y esas palabras que hicieron eco en el corazón de mucha gente, simplemente para un religioso no pudo alcanzar ni comprender lo que significaba. Viene la hora del tormento y empiezan a golpearle, a hacer diferentes cosas a su cuerpo. En la hora de la madrugada, cuando leemos la escritura, nos damos cuenta que ya para cuando iba amaneciendo ya había sufrido durante el jueves en la noche, podemos decir, para amanecer el día viernes. Encima de todos los golpes que él había sufrido, le pusieron una corona con espinas, burlándose y diciendo que era el rey de los judíos. No nos podemos imaginar ya para el viernes en la madrugada y el resto que empieza el calvario para su vida, cómo su cuerpo empezó a sentir el dolor y la agonía ante
unos hombres que simplemente para ellos era una satisfacción el poder matar a un rey que se hacía pasar como el rey de los judíos, que en un principio no tampoco sus ojos fueron cerrados, sus oídos fueron cerrados y su corazón fue cerrado también. Al ver la oportunidad, empezó el momento del castigo a su cuerpo físico. Cuando él llega a la cruz, ya su cuerpo ha sido bastante mutilado, ha derramado mucha sangre y su cuerpo empieza en un estado de bastante desesperación. Pero no obstante, a través de los tiempos se nos ha mencionado que en sus últimos minutos de su vida, podemos decir, él pronuncia las 7 palabras que todavía hacen un eco para nuestra vida. Una de ellas, la primera palabra, menciona y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración nos enseña que lo que él había predicado por mucho tiempo era el momento ahora para ponerlo en práctica, lo que era el perdón. El perdón frente a un juicio, el perdón frente a golpes, el perdón frente a escupidas, el perdón frente a una corona de espinas que no merecía, pero sin embargo el amor de él brotaba todavía hacia esas personas que le habían hecho esta tortura hacia su cuerpo. En la historia nos revela que en aquel entonces el Imperio Romano también tenía su forma dura de castigar a las personas. Entre ellos, como vimos en la película de Mel Gibson sobre The Passion of the Christ, nos damos cuenta que el whip, el látigo que él tenía, los romanos en la parte posterior, cuando terminaba, no solamente era de cuero, pero tenía unos pedazos de metal agarrados ahí. Y cuando le pegaban a la persona, literalmente como se ve en la película, se quedaba ensartado en el cuerpo esas partes metálicas, y cuando jalaban de vuelta el látigo se traía pedazos de carne. Usted podrá imaginarse el sufrimiento que empezó a sentir y la sangre que empezó a derramar. Sin embargo, él estando en la cruz, su palabra hacia ellos fue a través de la oración hacia el Padre: es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús aprovecha sus últimos minutos de vida para recordarnos que esa oración, apelando al corazón de Dios, que él conocía mejor que nadie: Padre, perdónalos. Jesús toca el corazón de Dios y nos damos cuenta el amor absoluto que él siente hacia la humanidad. Esta cruz, esta oración, en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre, en este momento en el que el hombre podríamos decir que es digno de todo castigo. Dios una vez más brota el amor hacia ellos, dándose cuenta que el corazón de ellos se había cerrado, los oídos estaban sordos y los ojos habían tinieblas en sus vidas y no pudieron contemplar en ese momento el día glorioso que se aproximaba. Simplemente para ellos era matar a una persona más, era castigar a una persona más. Dentro de ellos simplemente tenemos la oportunidad de quitar la vida a quien nosotros deseamos. Sin embargo, en medio de esa cruz, en medio de ese dolor, en medio de esa agonía, Jesús una vez más proclama las palabras que nosotros, tal vez en alguna ocasión se nos es muy difícil de expresar, y es de extenderle el perdón hacia una persona. Ecce homo, dijo Pilato, diciendo: he aquí el Hijo del Hombre. Así lo vieron los soldados, así lo vio el pueblo cuando gritó: crucifícale, y dejaron ir a un ladrón, a un criminal, y sin embargo al hombre que se merecía tal vez extenderle en aquel momento,
porque no se le encontró ninguna culpabilidad, el pueblo pidió un castigo y Jesús, en el lugar de haber tal vez dicho una condenación hacia esas personas, lo que él había predicado, ahora lo presenta hacia la nación de Israel. Su segunda palabra la encontramos en Lucas 23:43. Y le dice: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la respuesta de Cristo a la súplica de un hombre que se encuentra también en ese lugar que la Biblia lo llama como un ladrón o un criminal. Estando Jesús en medio de estos dos criminales, quien se les había encontrado culpabilidad, uno de ellos reconoce que necesita el perdón de parte de Dios. Y ahí, por primera vez en la historia, nos damos cuenta de que no hubo un tiempo de decirle: pero necesitas cumplir la ley, o necesitas hacer el paso de la circuncisión, o necesitas el bautismo. En ese momento de arrepentimiento, el cielo fue abierto para él también, para este ladrón, a este criminal, y le dice: recuérdate o acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire qué palabras de aliento. Mientras que el otro seguía injuriando, seguía maldiciendo, entre medio del dolor y el sufrimiento, este hombre se acuerda, y las palabras probablemente cuando Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen, probablemente vino a la mente del criminal también: cuántas cosas hice yo, tal vez consciente o inconscientemente, nunca me arrepentí, nunca pedí perdón por todo lo que hice. Y en ese momento de la cruz se arrepiente de todo el mal que él había hecho y se acerca hacia Jesús y le dice, le pide que le perdone por todo lo que ha hecho. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde esas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Se abre la oportunidad para esta persona y se sigue abriendo la oportunidad para cualquier persona también. Muchas veces nosotros, algunas personas hemos conocido, muchos de nosotros, que en su último minuto reconocen a su Salvador y piden perdón por lo que han hecho en sus vidas. Y Jesús les ofrece el amor y la salvación hacia el arrepentimiento genuino y sincero que han encontrado estas personas. En estas dos figuras nos encontramos con el misterio insondable del corazón del hombre, la luz y las tinieblas, la fe y la incredulidad, la libertad para decidir entre el uno y el otro. Uno de los malhechores prefiere quedarse en la tiniebla, el otro, al ver a Jesús que se encuentra en ese lugar, como que su fe se enciende por primera vez en la vida y pide misericordia. Dos personas con dos destinos completamente diferentes, pero a todos se nos da la oportunidad de arrepentirnos. De igual forma, este hombre, al ver su condición, lo único que él sabe que le espera probablemente es la perdición eterna. Y ahí, arrepentido, porque Jesús vio el corazón, vio la intención de este ladrón y le extiende también el perdón y la misericordia para él. Para el que se arrepiente, probablemente sintió un alivio en su alma, en su corazón. Él dijo: yo merezco morir por todo lo que he hecho. Yo merezco el castigo que se me ha hecho por todo lo que he hecho. Pero ahí, en ese mismo lugar, reconoce que necesita salvación para su vida. Y teniendo a Jesús al lado, le expresa las palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es la expresión y las palabras que nosotros muchas veces expresamos de diferentes formas también cuando encontramos un verdadero arrepentimiento y le pedimos al Señor que nos perdone, y el Señor de la misma forma, con nuestros pecados que hemos cometido, con todo lo malo, nos arrepentimos y nos dice el Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso también.
Y ahí nos damos cuenta que Jesús le extendió la gracia y la salvación a este hombre. La tercera palabra se encuentra en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Solamente leeré una parte. Dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Se cree que para esta hora aproximadamente ya mucha gente se había alejado. Gran parte de los enemigos de Jesús también se habían ido. Únicamente quedaban los que se encargaban de cuidar a los cuerpos que estaban ahí, que eran los soldados. Y probablemente un grupo pequeño, que podríamos llamarle la iglesia naciente, se encuentra en esos momentos ahí al pie de la cruz. Junto al pie de la cruz también se encuentra María, su madre, unida a los dolores al ver la tragedia que ha sucedido con su hijo. Miren lo que usa. El sentimiento más natural que a todos nos embarga al contemplar esta escena es que Jesús, como el hijo más amante y delicado que jamás haya existido, al morir no quería dejar a su madre sola y confiaba su cuidado a Juan, su mejor discípulo. Si esto hubiera sido así, dice Jesús, al tomar de nuevo la palabra en la cruz, se hubiera dirigido en primer lugar al discípulo, pero no se dirige primero a la madre y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego se dirige hacia el discípulo y le dice: ahí tienes a tu madre. Viendo el dolor y la agonía, Jesús no quería dejar desamparada también a su mamá, y expresa las palabras del cuidado y la compasión y la enseñanza que nos deja a nosotros también, de siempre tener compasión, cuidado por nuestra madre, por nuestros padres. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz que Jehová tu Dios te da en este mundo. Al referir ese mandamiento, encontramos a Jesús también, una vez más, dándonos un ejemplo de amor y misericordia al no dejar abandonada a María, su mamá. Qué gran ejemplo para nosotros también, que tienen el privilegio de tener a su mamá todavía. Deben siempre de acordarse del ejemplo grande que Jesús dejó. Al decir: he ahí tu madre, he ahí, poder darle lo que se necesita, poder extenderle la mano a lo que podamos hacer y siempre preocuparnos por ellos. Jesús podrá haber dicho: mi misión es celestial, mi Padre es celestial. Hubiera olvidado tal vez ese mandamiento tan especial que todavía resuena para nosotros, que es el mandamiento de honrar a nuestros padres. Sea en la prosperidad que tengamos, debemos honrarlo. Si no vivimos muy bien económicamente, tenemos que honrarlos también, pero debe haber un cuidado especial de parte de nosotros hacia ellos, como nos enseñan las Escrituras. Jesús quería descansar y asegurarse también que su mamá iba a tener un techo donde vivir, iba a tener comida donde pudiera comer, un lugar donde descansar. Y a su discípulo amado, a la persona que siempre estuvo cerca de él, le encarga una de las comisiones más grandes que cualquier persona podría confiarle a otra persona, y es el dejarle a cargo a su mamá. Nosotros también tenemos que asegurarnos siempre que hay un cuidado especial para nuestros padres, que hay un cuidado especial que ellos se merecen, que hay un cuidado especial que nosotros tenemos que hacer hacia ellos, hacia la vida de ellos también, y no solamente pensar en nosotros, no solamente ser egoístas, no solamente dirigirnos hacia nosotros, sino asegurarnos que nuestros padres tienen cubiertas sus necesidades básicas también. Nosotros tenemos una responsabilidad también como hijos y un ejemplo bíblico que Jesús mismo se preocupó por su mamá, se preocupó por el bienestar de ella también, y nosotros también tenemos que hacer exactamente lo mismo.
La cuarta palabra la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 34, y también es referente a Mateo, capítulo 26, versículo 46. La cuarta palabra dice: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para este entonces se cree que era aproximadamente las 3 de la tarde cuando Jesús exclama estas palabras. Se cree que desde el momento que Jesús fue puesto en la cruz, que fue un promedio como las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde ya su cuerpo estaba bastante agotado, ya las heridas habían llegado a su vida, a su cuerpo. Ya su cuerpo estaba entrando en un estado de shock, en un estado bastante difícil. Sin embargo, todo el sufrimiento que él estaba pasando, viviendo, iba a ser un regalo para la humanidad, para cada uno de nosotros. Nos damos cuenta que en el momento, podríamos decir, más crucial de su vida, él menciona las palabras Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento, vemos a la Trinidad unida, haciendo el trabajo que hace cada uno de ellos, como es el Padre en la creación, el Hijo, que se comunicaba con los apóstoles, que se comunicaba con los profetas, y el Espíritu Santo que descendía con poder y fuerza. La unidad siempre estuvo dentro de los tres desde la creación, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde ahí venía la Trinidad. Y pareciera que por primera vez en la historia, como que algo se está despegando de la Trinidad. Como que si se fuera a romper la Trinidad y como que si algo se va a romper en ese mismo instante. Y por eso Jesús exclama las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En cierta ocasión leí la historia, creo que les mencioné, que en Guatemala existe un Cristo que le llaman el Cristo Negro de Esquipulas. La persona que hizo fue un español esa escultura. Y estaba leyendo la biografía que se le hizo la pregunta: ¿por qué lo hizo negro? La primera vez que alguien hacía un Cristo negro y se le hizo la pregunta: ¿por qué? Y él expresa precisamente basado en este versículo de la palabra de Dios, donde él dice que el Padre parece que le dio la espalda, podemos decir, como que volteó el rostro hacia un lado al ver el pecado del mundo sobre el Hijo de Dios, y vio negro, oscuro. Y dice el escultor que por eso lo pintó de negro, reflejando como que el Padre volteó la vista hacia un lado al ver el pecado que Jesús estaba llevando sobre su vida, y que el pecado es tipificado como negro, como oscuro. Entonces, en este momento pareciera que la Trinidad se está desuniendo por primera vez, como que si se fuera a romper y un elástico se está estirando demasiado, y Jesús siente por primera vez no el abandono completo, sino la forma que lo expresa en un dolor profundo, al tal vez necesitar ayuda, tal vez su cuerpo, el dolor ha sido demasiado, la agonía ha sido demasiada. Y por eso él exclama esas palabras y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos decir que fue un grito que taladró y llegó hasta el infinito, y se escuchó probablemente en el universo, y el mismo universo tal vez se extremió por primera vez en la historia. Al escuchar estas palabras de soledad, estas palabras en las cuales traen un mensaje profundo, pero a la misma vez
nos enseñan el amor y la gracia, y que a través de Jesucristo llevando el pecado sobre su vida, a través de Jesús recibiendo todo eso para extendernos hoy en día lo que es el regalo gratuito de lo que es la salvación. La quinta palabra, tengo sed. Y la encontramos en el libro de Juan capítulo 19 versículo 28. Juan 19, 28 dice, tengo sed. En esta palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz. Al oírla, uno entiende que Jesús está muriendo de una muerte verdadera. Que Él está en la cruz, un hombre, no un superhombre, o alguien o un fantasma, o alguien que no sintiera la crudeza de lo que es la agonía de un cuerpo, sino que ahí representa 100% su parte humana. Como dijo Pilato, ecce homo, el Hijo del Hombre. De igual forma, debido a la sangre que había perdido, cuando una persona se golpea, usted ha visto que automáticamente se hace una bola grande. Y es que el agua que el cuerpo posee, que tiene un promedio de 70%, está compuesto el cuerpo de agua, automáticamente ataca rápidamente el golpe y por eso se inflama. Y eso es producto de que el cuerpo está combatiendo esa enfermedad o ese golpe que está llegando al cuerpo de la persona. Debido a la sangre que Jesús había perdido, ya lo que él está experimentando viene a ser algo duro en su cuerpo, y por eso su cuerpo empieza a pedir agua, empieza a solicitar el líquido que él necesita. Y sin embargo, como lo revela el Salmo capítulo 22, dice que en el lugar de agua le dieron a beber vinagre, en forma de burla. Algunos incluso han dicho que ese vinagre contenía un cierto medicamento que servía para traer un alivio al cuerpo, una sustancia hacia el cuerpo, y sin embargo Jesús no quiso tomarlo, si es que contenía eso. Pero a estas alturas su cuerpo ha estado en bastante dolor y en bastante agonía, y la sed que él empieza a sentir es la parte humana, que ya poco le queda de tiempo, porque la sangre que ha estado derramando y derramando y derramando debido a los golpes ya es demasiada poca. Podemos decir que le empieza a circular y su cuerpo empieza a colapsarse poco a poco. Capítulo 19, versículo 30 de Juan, encontramos la sexta palabra, donde dice, todo está consumado. Podemos decir que la sexta palabra de Cristo es el grito de un triunfo. Cuando un corredor, podemos decir, llega a una meta, grita de triunfo y de alegría porque logró lo que se había propuesto. Y con esta palabra de Jesús le dice, todo está consumado. Lo vemos también que representa para Jesús, había culminado la misión que se le había encomendado. Cuando él está en el Getsemaní, en el exégesis que le mencionaba al principio, él sabía que el resto que le quedaba de vida iba a ser la etapa más difícil. Y por eso él en el Getsemaní, él ora y dice que no se haga mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. Entonces ahí en ese momento, donde él alcanza a llegar al final y cumple la misión, él dice, consumado es, he terminado lo que empecé, he cumplido la misión que se me encomendó. Y la misión que se le encomendó a Jesús era desde que fue anunciado que iba a ser el Salvador, que iba a traer salvación hacia la humanidad, a través del ángel que le dio las palabras a María. Y su nombre será Yeshua HaMashiach, que significa Jesús el Salvador.
Y esas son las palabras que él expresa, son las palabras que resuenan todavía hoy en día para muchos de nosotros, porque después de 2000 años nos damos cuenta que el haber terminado el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, ya no ha habido necesidad de traer nuevamente corderos al altar. Ya no ha habido necesidad nuevamente de volver a hacer sacrificios, porque aquí en la cruz del Calvario tenemos nosotros al Cordero perfecto que ha quitado el pecado del mundo, y a través del Cordero perfecto nosotros hoy en día no traemos más sacrificios, porque hemos aceptado el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. En la séptima palabra menciona, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice el escritor, la palabra probablemente más suave, más dulce que podía habernos enseñado para el momento de morir. El hombre teme a la muerte y por eso se pasa, dice, la vida huyendo. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús, no es una tragedia, no es algo que simplemente se refirió a unas palabras, sino que él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, revelando una vez más que Dios es el dueño de la vida de cada uno de nosotros. Con esta séptima palabra, hablando acerca de sus últimos minutos, de sus últimos segundos, la última palabra que él profesa es la seguridad que nos da a cada uno de nosotros. Cuando morimos, sabemos que nuestro espíritu está en las manos de Dios. Y sabemos que un día este cuerpo dejará de moverse, de existir, pero nuestro espíritu regresará, porque es Dios el que da el aliento de vida para nosotros, y nuestra alma será juzgada por las acciones que hacemos. Podemos morir dulcemente al saber que nos espera un paraíso, que nos espera un lugar hermoso después de esta tierra. Para el cristiano la muerte no debe ser producto de miedo. Para el cristiano la muerte es el principio de una nueva vida. Es el principio de algo que no tenemos que tener temor, como cuando usted compra un boleto de avión. Usted dice: yo voy a tal destino, porque usted tiene el boleto en su mano. De igual forma, así es cuando pasamos a la presencia del Señor. Tenemos un boleto en la mano, y entonces ese boleto nos recuerda que tenemos un destino, y nuestro destino se encuentra más allá del sol. No vamos con miedo, sin esperanza, sin saber qué nos espera, sino al contrario, a través de las Escrituras nos damos cuenta que en el capítulo 14 del libro de Juan, cuando los discípulos tuvieron miedo acerca de la muerte, Jesús les dice: que no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, crees también en mí. Dice: en la casa de mi Padre, allá en la eternidad. Dice: tengo muchas casas, muchas mansiones. Voy pues a preparar, dice, lugar para todos vosotros, para que donde yo esté, dijo Jesús, ustedes también estén. Esas palabras hacen eco todavía en nuestras vidas, y nos damos cuenta que a través de ese sacrificio perfecto, nosotros también alcanzamos la vida eterna. Juan nos recuerda y nos dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estas 7 palabras últimas que Jesús mencionó son palabras que todavía las seguimos leyendo y todavía siguen haciendo un impacto en nuestras vidas. Es mi oración que a través de este estudio que le he dado, podamos nosotros también reflexionar. No estamos en un templo, como le he dicho, pero nosotros somos la iglesia. El templo se cerró, pero la iglesia no se ha cerrado todavía.
aunque no estamos celebrando Semana Santa en nuestras iglesias como deberíamos estarlo haciendo, pero lo estamos haciendo a través de estos medios de comunicación. Y es mi oración que a través de este mensaje traiga una vez más el recuerdo y nos llevemos una vez más la memoria a la cruz del Calvario y pensemos todo lo que Jesús hizo para darnos vida y vida en abundancia. Y a través de la salvación que hemos encontrado, hoy en día gozamos nosotros de una esperanza, que un día también nosotros estaremos con Jesús allá en la eternidad. Oremos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos que están detrás de las cámaras. Oro por sus vidas, Señor. Que esta semana de reflexión que se ha venido hablando acerca de la Semana Santa, que tal vez pocas veces en la historia se ha detenido por esta situación que estamos viviendo, pero nosotros la seguimos celebrando. Sabemos, Señor, que el viernes terminó, pero el domingo viene. Pareciera que la muerte triunfó, pero el domingo viene. Así es de que a través, Señor, de esta palabra, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que esta semana que hemos vivido sea una semana de reflexión para nosotros. Pido la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cada uno de mis hermanos. Amada iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga, hermano.